En medio de la misa, el sacerdote interrumpió el canto, fijó la mirada en una mujer y dijo con voz firme: «Así vestida, no deberías estar en la casa de Dios». El silencio cayó como piedras sobre los bancos. Ella sintió que todos los ojos se clavaban en su cuerpo. El corazón se le aceleró, las manos sudaban, las mejillas ardían. Quiso desaparecer, pero sus pies parecían atados al suelo. «¿Por qué me señala a mí?», pensó. Nunca había tenido problemas con nadie, nunca había buscado llamar la atención, y sin embargo, la estaban convirtiendo en ejemplo público. Lo que ocurrió después fue aún más doloroso, y cambió su vida para siempre. Comenta: «¿Esto es justo? Quiero saber qué harías en su lugar. Nunca pensé que el lugar al que iba a respirar acabaría quedándose sin aire para mí». Para muchos, la misa del domingo es costumbre, calendario, una marca más en la semana. Para mí, era un hilo delgado que me sostenía cuando todo lo demás se deshilachaba. Me llamo Clara, tengo 32 años, soy maestra de primaria en una escuela pública del barrio y vivo con mi madre, doña Lourdes, desde que mi padre murió. Ella lucha con la artrosis, mueve las manos en pequeños círculos para engañar el dolor, y con esos días de nubes bajas que le apagan la mirada. Yo hago lo que puedo, plancho, cocino, compro sus medicamentos, preparo clases, corrijo tareas de 30 niños que a veces traen al aula las historias que no caben en sus casas. Y los domingos, hasta hace poco, entraba en la iglesia como quien entra en la cocina de su propia casa, sin pedir permiso, buscando calor. Crecí oyendo a mi padre repetir una frase que se me quedó pegada al hueso: «Dios mira primero el corazón». Con eso aprendí a no tener miedo de mi sencillez. Abro mi ropero y lo que encuentro son vestidos de algodón, faldas gastadas, blusas heredadas de mi hermana cuando se mudó, un par de zapatos bajos con la suela vencida que todavía me llevan y me traen por la vida. Nada lujoso. Nunca imaginé que la tela, tan humilde como yo, podía transformarse en medida de fe. Aquel domingo que cambió todo amaneció espeso. El calor se pegaba a la nuca, como una mano tibia que no te suelta. Abrí las ventanas para engañar el aire. Dejé un vaso con agua fresca y los medicamentos de mi madre sobre la mesa, le acomodé un paño húmedo en la frente y la ayudé a incorporarse un poco. «¿Vas a la misa, hija?», me preguntó. «Voy», le dije. «A la vuelta te traigo pan dulce». Quise que mi voz sonara normal, pero sentí esa leve tensión de quien intuye algo sin saber qué. Elegí el vestido azul de flores pequeñas. Caía un poco por encima de la rodilla, con tirantes anchos que cubren bien los hombros y un escote discreto. El tejido era liviano, de esos que no se pegan aunque el aire no circule. Me recogí el cabello en un moño, pasé un labial claro y me miré al espejo. No buscaba belleza, buscaba estar en paz conmigo. «Está bien así», me dije. Besé la frente de mi madre, tomé la cartera y salí. El camino a la iglesia son 4 cuadras que conozco de memoria. El perro echado frente a la gomería, la plaza con el chafariz roto que nadie arregla, la banca de periódicos que ahora vende recargas de celular. Desde la esquina se huele cera tibia y se escucha el ensayo del coro, más entusiasta que afinado. Saludé a doña Marta. «Dios te bendiga, hija». Al señor Amaro, que limpia por gusto la primera fila para no dormirse. A 2 señoras que me ofrecieron asiento con esa sonrisa que contiene juicio y cordialidad a partes iguales. Me senté en la segunda fila, no por querer estar a la vista, sino porque oigo mejor, y me ayuda a mirar el altar de cerca cuando la cabeza me trae relojes encendidos. Cerré los ojos y recé sin palabras, por la salud de mi madre, por la paciencia que me faltaría el martes a las 11 con los más inquietos, por la Livia, la niña de letra preciosa y ojeras profundas que llega con el estómago vacío, por un poco de silencio adentro. El sacerdote entró, nos pusimos de pie. Desde que llegó a la parroquia, su tono es de rigor, habla de orden, disciplina, decoro. No lo detesto ni lo idolatro, simplemente intento rezar en medio de su voz.
Las lecturas pasaron con su ritmo de siempre, y el salmo, ese que podría recitar de memoria, me alivió el pecho. Empezó la homilía. Habló de respeto al sagrado, de cómo el cuerpo también habla, de que la iglesia no es ni salón de fiestas ni pasarela. Hasta ahí podía ser una catequesis más, pero sus palabras empezaron a afilarse, como si cada ejemplo viniera con una punta. Respiré hondo, me dije por dentro, Señor, guarda mi corazón. De pronto se detuvo. Sus ojos barrieron los bancos como quien busca una señal y se clavaron en mí. Lo supe, la piel sabe. Con voz clara, sin temblor, dijo, así vestida, no deberías estar en la casa de Dios. No dijo mi nombre, no hizo falta. El silencio cayó como piedra. Sentí que todas las cabezas giraban 1 milímetro en mi dirección. Escuché una risita contenida en algún lugar, el crujido de un banco, el susurro de alguien a mi espalda. Las mejillas me ardieron, las manos me sudaron tanto que el folleto se me resbaló un poco. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salir corriendo por mí. Bajé la mirada y vi el dibujo de las flores azules borroso bajo una lágrima que se escapó sin permiso. La limpié con el dorso de la mano, gesto inútil para esconder una escena que ya era de todos. La homilía continuó, domesticando el golpe con palabras, modestia, escándalo, corrección fraterna, como si mi exposición fuese parte del guión. Yo me quedé allí, presente por fuera y ausente de mí. En la paz, algunas manos rozaron apenas la mía, otras la evitaron con cortesía perfeccionada. Doña Marta apretó mis dedos con una fuerza discreta que me sostuvo como cuerda en agua honda. En la comunión dudé, di un paso, luego otro. Cuando me acerqué, el sacerdote no me miró. Dejó la hostia en mi mano con la frialdad de un sello. Me arrodillé, cuidando de no quebrarme por fuera lo que por dentro ya estaba en grietas. Esperé unos minutos para salir después de la bendición. En el pórtico, una señora que no conocía me ofreció un chal. Para la próxima, hija, dijo, y su sonrisa olía a naftalina. Lo tomé en automático. Pesaba más de lo que parecía. Cargaba el mensaje cosido en el borde. En el patio, la coordinadora de la liturgia, ordenada hasta en las respiraciones, me interceptó. Clara, La Paz. El padre pidió una reunión con algunas mujeres el miércoles, después del rosario. Serán orientaciones sencillas. Asentí sin prometer. Ella dejó un papel con hora y sala sobre mi mano como quien entrega una citación. Salí al sol con el chal doblado, sensación de llevar un testimonio que no elegí. El aire ardía. Yo también. Caminé despacio, como si el piso estuviera lleno de vidrios invisibles. En casa, mi madre me esperó en la puerta con los ojos preguntando. ¿Qué pasó? Susurró, y el susurro era abrazo. No tenía ganas de recitar humillaciones. Dije lo necesario. El resto se me salió por los ojos. Ella me sostuvo en silencio, y ese silencio fue el primer vendaje. Esa noche no dormí. Así vestida, martillaba como gotera. Me repetí que Dios conoce mi corazón, pero la voz del sacerdote flotaba pesada sobre mi almohada. Empecé a discutir conmigo misma temas que creí zanjados. Mi dignidad, mi cuerpo, mi fe. ¿En qué momento una tela azul se volvió argumento contra mí? ¿Cómo puede un púlpito convertir a una mujer en ejemplo? El lunes, la vida se reanudó con su cara de siempre y la cicatriz nueva. En la escuela, 3 madres me hablaron con bordes en la voz. Profesora, hay que dar ejemplo, dijo una, y la palabra ejemplo se sintió como un dedo. Los niños repiten lo que oyen. Profe, mi mamá dijo que usted no respeta la iglesia. ¿La retaron en la misa? Preguntó otro curioso. Les sonreí más de lo que pude. Cambié de tema. Llené la tarde de sílabas y fracciones para no escuchar mis propias preguntas. El martes por la tarde, el grupo de WhatsApp de la comunidad ardía. Alguien compartió una foto antigua mía, tomada en el cumpleaños de mi hermana. Yo, con un vestido rojo a la rodilla y una chaqueta de mezclilla, sonrisa de costado, nada excesivo. Debajo, la leyenda,
Así se presenta una hija de Dios. Siguieron emoticones de manos juntas. Recemos por ella. Y esa misericordia que araña sin dejar sangre. Me supe tema de conversación en un grupo que creamos para rifas y campañas de alimentos. Guardé la foto. Si algún día decían que imaginé, tendría en papel la forma del golpe. El miércoles fui a la reunión. La sala 2 estaba armada con sillas en semicírculo, una jarra de agua, vasos desechables, un cartel prolijo, decoro y respeto en lo sagrado. Llegaron mujeres de todas las edades, pañuelos sobre hombros, suéteres livianos a pesar del calor, perfumes de domingo. Me senté atrás. Quise escuchar antes de ser tema otra vez. Entró el sacerdote sin ornamentos, el mismo gesto medido, las manos ensambladas. «La paz», dijo. «Necesitamos cuidarnos». Y empezó a hablar de corrección fraterna, de escándalos, de modestia, de evitar ocasión de pecado. Las palabras eran correctas, el tono afilado. A mi izquierda, una señora asentía religiosamente. 2 filas adelante, una joven apretaba los labios, como si se tragara una pregunta. En un momento, él miró hacia mí. A veces, para orientar hay que apuntar. Soltó sin nombre, pero con dirección. La frase me atravesó. Sentí el impulso de encogerme hasta desaparecer. Pero algo en mí se enderezó. Levanté la mano. No lo pensé. La mano subió como sube la marea, sola. El sacerdote se sorprendió apenas. Me cedió la palabra con un gesto. Las miradas hicieron peso sobre mi cuerpo. Mi voz salió clara. Milagro raro. Aunque por dentro yo temblaba. Quisiera hablar. Quiero contar cómo me sentí el domingo. Yo entro a la iglesia con respeto. Uso lo que tengo. Lo que me hirió no fue una orientación, fue ser señalada en público. Desde entonces hay miradas, mensajes, fotos que circulan, chales ofrecidos como regla. Mi fe se volvió culpa. No pido privilegios, pido no perder la dignidad. El silencio fue grueso. La coordinadora se acomodó el pañuelo. Alguien tosió. El sacerdote frunció apenas el ceño, como quien aprieta una tuerca. Yo apoyé las palmas sobre las piernas, clavé las yemas en la falda para recordar que estaba ahí. No grité, no lloré. Dije, por primera vez desde el domingo, mi voz tuvo espacio. Volví a casa con la respiración en el cuello. Doña Lourdes ya estaba acostada, pero no dormía. Me senté en el borde de la cama. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Hablé», dije. No pude agregar mucho más. Ella me peinó con los dedos. Vieja costumbre. «La verdad no necesita subir el tono para ser verdad», murmuró. Me quedé mirando el techo hasta que el sueño me recogió como a una niña. Los días siguientes trajeron cosas pequeñas que cortan. En el tablón de anuncios colgaron directrices de vestimenta. Hombros cubiertos, faldas bajo la rodilla, evitar transparencias, nada de estampas llamativas y abajo, en letra más chica, «Este documento nace de incidentes recientes». Yo era incidente. Pusieron una cesta con chales, para quien olvide. 2 domingos seguidos me lo ofrecieron en la puerta, para que te sientas más cómoda. Yo lo tomé por agotamiento. Discutir en el umbral me gastaba fuerzas que necesitaba para no quebrarme en el banco. En la escuela, el director me llamó con esa voz de quien pisa vidrio. «Clara, usted sabe que aquí la valoramos». Recibí un par de mensajes de padres por su postura pública. No es una advertencia, solo queremos evitar que la escuela quede atrapada en conflictos religiosos. Asentí. Conozco mi trabajo. Mi aula tiene ritmo, mis niños aprenden, hay orden con cariño. Y aún así, mi sustento empezaba a tambalear por un discurso que no controlaba. Los sermones trajeron parábolas con personajes que me parecían espejos distorsionados. Una joven maestra que sin saberlo provocaba una hija de corazón bueno pero rebelde. En el grupo de WhatsApp, la foto roja seguía recorriendo teléfonos como oración torcida. Y sin embargo, en medio de esa lluvia, aparecieron manos que sostienen. Doña Marta con su bolo y su frase,
Dios no necesita fiscales. El Señor Amaro con su verdad simple. La Eucaristía es remedio, no premio. Una adolescente de zapatillas sucias que se me acercó al final de la misa. Me gusta cómo reza usted. Parece que no se rinde. Sonrío aún hoy al recordarlo. 3 hilos. Con eso me cosí el día. Abrí un cuaderno azul. Empecé a escribir fechas, frases, miradas, gestos. No para coleccionar agravios, sino para recordar quién era yo cuando el gaslighting quisiera convencerme de lo contrario. Anoté también mis pequeñas fidelidades. Cantar bajito, aunque me temblara la garganta. Dejar un paquete extra de arroz en la campaña. Quedarme unos minutos más al final para decirle adiós, con respiración más que con palabras, que no me soltara. Una noche llegó un mensaje anónimo. Sé humilde, vístete bien, no eres adolescente. Bloqueé. Pero los verbos en imperativo se me quedaron pegados al paladar como mal sabor. Abrí la ventana, dejé que entrara el aire de la calle y dije bajito, no me vuelvan piedra. El domingo siguiente me vestí como si tuviera examen. Falda larga, blusa cerrada, cardigan liviano, zapatos planos, nada que dar como pretexto. Entré por la lateral, me senté al medio. En la homilía, el sacerdote habló de corazones endurecidos que se esconden detrás de frases como «Dios mira el corazón» para justificar lo impropio. Sentí el golpe en el estómago. Esa frase la había dicho yo en la reunión. La devolvía desde el ambón con filo. Me aferré a la madera del banco, miré el crucifijo y conté de 3 en 3 para no reventar en lágrimas. A la salida, la coordinadora me alcanzó con pasos cortos. Clara, habrá reunión extraordinaria del Consejo el jueves. Tema: conductas que causan escándalo. Tu presencia es necesaria. Necesaria. La palabra me pinchó y me ordenó al mismo tiempo. Asentí, no por aplauso, por dignidad. Esa tarde hice sopa para mi madre. Mientras se enfriaba, ella me tomó las manos. ¿Vas a ir? Voy, dije, y la palabra se me afirmó en el pecho como un ladrillo bien puesto. A veces vuelvo a la niña que fui, con el vestido blanco prestado y el velo sujeto con horquillas, temblando al acercarme al altar por primera vez. Recuerdo al párroco viejo que nos enseñó que misericordia es otra forma de decir Dios no se cansa. Pienso en eso y me duele más el presente. No porque todo tiempo pasado haya sido mejor, sino porque sé que puede serlo ahora. Llegó el jueves. Caminé hacia la sala 3, contando mis pasos como cuentas de un rosario. No voy a narrar aquí lo que sucedió adentro. Ese cuadro merece su propio lienzo. Pero diré lo suficiente para que se entienda mi noche. Me sentaron en un círculo que no era círculo, era cerca. Me hablaron de obediencia, de humildad, de escuchar con docilidad. Dije dignidad sin pedir disculpas. Escuché que mi resistencia escandaliza. Vi cómo el púlpito se convertía otra vez en podio para mi historia sin mi consentimiento. Volví a casa tarde. Mi madre dormía. Encendí apenas la luz de la cocina, serví agua, me senté frente a la ventana abierta y apoyé la frente en el vidrio frío. Saqué el cuaderno azul y escribí despacio, letra grande, como quien talla en madera para que no se borre. No voy a callar. Debajo, en otra línea, no voy a odiar. Y más abajo, subrayado, no me voy a ir. Cerré el cuaderno, apagué la luz, caminé a oscuras hasta la cama. Me acosté despacio para no despertar a mi madre y me quedé mirando el techo, que de noche siempre parece más alto. Me ardían los ojos, me apretaba el pecho, pero había algo nuevo latiendo distinto. Durante días me habían querido convencer de que debía esconderme, bajar la cabeza, aceptar el juicio de otros como si fuera la voz de Dios, y sin embargo, ahí, en la penumbra, descubrí una certeza minúscula y poderosa. Dentro de mí hay una voz que no pueden apagar. No era grito ni venganza. Era un murmullo firme que decía, no te rindas, no calles, no dejes que te arrebaten lo único que siempre fue tuyo, tu dignidad. Respiré al ritmo de esa frase,
hasta que el cansancio me venció. No sé qué me espera. No sé cuántos comentarios tendré que soportar, cuántas miradas, cuántas reuniones que serán cercos disfrazados de círculos. Pero sé esto, algo en mí cambió para siempre. Y esa chispa, pequeña, tenaz, escondida, que hoy apenas calienta las manos, mañana encenderá el fuego con el que voy a atravesar lo que venga. Creí, con una ingenuidad que ahora me enternece y me duele, que lo peor había quedado atrás. Pensé que una humillación pública, por más dura que fuera, era un pico y que el terreno después se aplanaría. Me equivoqué. Aquel domingo fue apenas la puerta de entrada a un corredor largo, donde cada paso tenía eco, y el eco repetía mi nombre como si yo fuera el ejemplo perfecto de lo que no debía ser. El primer domingo después del golpe, me vestí como no me había vestido nunca para ir a la iglesia, falda larga de azul, gastado hasta los tobillos, blusa cerrada con botones que me picaban el cuello, chal por encima, aunque el calor se pegara a la piel. No lo hice por convicción, lo hice para que nadie pudiera usar mi tela como lanza. Me miré al espejo y no me reconocí. Había en esa mujer algo de disfraz, algo de uniforme ajeno. Tragué saliva y me repetí: voy por Dios, no por ellos. Pero la frase, ese día, me sonó a castillo de cartas. Entré por la puerta lateral, me senté en el último banco y me incliné hacia adelante como si así pudiera confundirme con la madera oscura. Las campanas tocaron con una alegría que me sonaba lejana. La misa empezó. El sacerdote habló de pureza del corazón y después viró. Hay quienes cubren más su cuerpo y creen que así se libra el alma del escándalo. Pero cuando el corazón es orgulloso, ni la falda más larga oculta la vanidad. No me nombró, no hacía falta. Sentí la oleada de miradas como alfileres en la espalda. Apoyé las manos en el borde del banco para no salir corriendo. A la salida no fui lo bastante rápida para esquivar las frases flotantes. Pobre, todavía no entiende. Maestra es, pero ejemplo. Que rece, que se le ablande el corazón. Doña Marta me alcanzó en el atrio y me tocó el brazo con esa ternura de cocina que tiene desde que la conozco. No te dejes aplastar, hija. Dios ve lo que nadie ve. Me aferré a esas palabras como a un borde. El lunes, la humillación dejó de ser asunto de templo. En la escuela, una alumna con ojos de pregunta me detuvo al final de la clase. «Profe, el padre dijo que usted se viste mal». No supe contestar. La lengua se me volvió piedra. Otro, con sonrisa de travesura imitada, remató: «Mi papá dice que usted quiere llamar la atención». Hice lo que sé: respirar, enderezar la espalda, pedir los cuadernos, poner a todos a multiplicar. Pero por dentro, en el pecho, algo se me encogía como ropa mal enjuagada. Ese mismo día, una madre esperó a que el aula quedara vacía. Cerró la puerta sin ruido, cruzó los brazos y habló con una cordialidad de cuchillo. «Profesora, la respeto, pero muchos padres piensan que usted no es buen ejemplo. ¿Cómo enseña valores si no respeta la iglesia?» Sentí una oleada caliente detrás de los ojos. «Yo respeto a Dios», dije bajito. «Siempre lo he hecho». Su mirada dijo: «No te creo», antes de girarse para irse. Esa tarde lloré en la cocina con la frente apoyada en el respaldo de la silla. Mi madre me peinó con los dedos, costumbre de infancia. «El Señor no habla con esas palabras duras, hija. El Señor no humilla», susurró. Me acurruqué en esa frase para pasar la noche. El miércoles recibí una invitación a una charla de orientación. Fui con la esperanza de ser escuchada y con la certeza de que me costaría respirar. La sala tenía sillas en semicírculo, agua en vasitos, un cartel prolijo: decoro y respeto en lo sagrado. 10 mujeres, 2 diáconos, el sacerdote. Me sentaron casi en el centro. El aire olía a juicio con perfume. «Estamos aquí para ayudarte», dijo él pulido. «No es señalarte, es guiarte. Tu modo de vestir ha causado escándalo». Apreté las manos sobre las rodillas. «Padre, vengo con respeto. Mi ropa es sencilla. No busco llamar la atención». «No es tu intención»,
replicó con paciencia de adulto frente a una niña. Es la impresión que causas, la humildad desobediencia. Una mujer añadió, te queremos, hija, pero cuando no aceptas los consejos, pareces orgullosa, y el orgullo es pecado. Sentí que mis palabras valían menos que los vasos descartables. Mi fe no depende de la tela, dije. Dios conoce mi corazón. El silencio se volvió espeso. La rebeldía es peligrosa, concluyó él. No dejes que el enemigo te use para confundir al rebaño. Salí con la sensación de llevar piedras en la espalda. No había diálogo posible donde mi verdad llegaba a la puerta y rebotaba. Los domingos siguientes se convirtieron en un catálogo de indirectas. 1. Mujeres que con su modo de comportarse son piedra de tropiezo. 2. Ovejas que se apartan de la voz del pastor por soberbia. 3. Quien insiste en justificarse no busca la verdad, busca la excusa. Yo escuchaba con la cabeza baja, mordiéndome el labio hasta dejarlo marcado, contando los segundos para que el amen cerrara el grifo de la vergüenza. A veces las lágrimas me corrían sin pedir permiso. Yo las secaba rápido, como si esconderlas pudiera cambiar lo que todos ya habían visto. En el patio, la cesta de chales apareció de la nada, con un cartel amable, para quien olvide. La palabra olvide me mordía. Alguien decidió levantar un pequeño reglamento y fijarlo al tablón. Hombros cubiertos, faldas por debajo de la rodilla, evitar transparencias, estampas discretas. Abajo, letra chica. Documento a partir de incidentes recientes. Yo era incidente. Así me llamó la pared. El grupo de WhatsApp de la comunidad se volvió coro de frases enlatadas. Recemos por quienes no comprenden la modestia. La soberbia es puerta del infierno. La obediencia abre el cielo. Entre medias, como un látigo que no se cansa, la foto roja. La juiciosa, la moderna, la rebelde. Todos mis nombres nuevos a la velocidad de un reenvío. Yo bloqueaba números y guardaba capturas en mi cuaderno azul. No por rencor, por memoria. Si alguna vez me hacían dudar, tendría pruebas de que no había sido una pesadilla. También hubo manos. Las recuerdo para no olvidar que en medio del barro brotan flores. Doña Marta con su Dios no necesita fiscales. El señor Amaro en voz bajita, limpiando su banco de siempre. La Eucaristía es remedio, no premio. Una adolescente de zapatillas rotas que me cruzó en el pasillo. Me gusta cómo reza. Parece que no se rinde. Esos 3 hilos me cosieron días enteros. El mercado se volvió un corredor con espejos deformes. Oía mi nombre de reojo, veía cabezas que se juntaban, escuchaba qué pena con tono de qué bien. El panadero, que sabe mi gusto por los bollos de anís, me los puso en la bolsa sin cobrármelos una mañana en que yo apenas podía sostener la mirada. Para endulzar, dijo. Lo acepté como se acepta una cuerda. Una tarde, al salir de la escuela, vi un papel pegado con cinta en la pared de la entrada. Una foto mía tomada de espaldas en la misa, cabeza baja. Debajo, con marcador grueso. La rebeldía no entra al reino de Dios. Las manos me temblaron. Arranqué el papel. 2 padres vieron. Bajaron la vista. Yo hice pedacitos el juicio y lo tiré. El daño ya estaba hecho. El director me llamó. Clara, usted es excelente docente, lo sabemos, pero llegaron quejas. Su conducta pública afecta la imagen. No es sanción, es cuidado. Supe, por la pausa entre imagen y cuidado, que me estaba diciendo camine con puntillas. Asentí. El aula, mi refugio, tenía filtraciones. Empecé a evitar reuniones. El rosario de los miércoles pasó a dolerme en las manos. Las rifas y campañas me dieron alergia de miradas. Me quedaba en casa leyendo el salmo que dice, no me quites tu mirada, y espiando a Dios como se espía un amanecer, con miedo de haberlo perdido. Aún ahí llegaban los mensajes anónimos, sé humilde, obedece, vístete bien o apártate, piensa en los niños. Bloqueaba, cambiaban de número, la red invisible no dormía. Dormir se volvió un lujo.
A las 3 de la madrugada me despertaba el mismo pensamiento. ¿Y si es verdad? ¿Y si yo soy la soberbia? Entonces abría el cuaderno azul y escribía: no me vuelvan piedra. A veces añadía: la mansedumbre no es sumisión. Aprendí a respirar en 4 y a poner los pies fríos en el suelo para convencer al cuerpo de que seguía en este mundo. Volví a misa con diferentes disfraces de prudencia. Una vez me senté tan al fondo que oía más la calle que el altar. Ese día el sacerdote habló de corazones endurecidos que se esconden detrás de frases como «Dios mira el corazón» para justificar lo impropio. Sentí el golpe. Esa frase era mi bastón. Lo devolvió desde el ambón hecho vara. Miré el crucifijo para no flaquear. Conté de 3 en 3 para no llorar. La coordinadora se me acercó a la salida con un gesto envuelto en celofán. Por prudencia, Clara, quizá conviene que evites acercarte a la comunión unos domingos, para que no haya escándalo. La palabra prudencia me raspó como lija. La comunión no es premio, dije sin levantar la voz, y yo necesito ese remedio. Ella clavó la mirada en mi chal, suspiró como quien hace todo bien y se fue. Me quedé con un latido en la garganta. Mi amiga Julia, compañera maestra, espalda que aparece cuando falta, empezó a pasar por casa los jueves. Me llevaba pan caliente y me pedía que hablara. Vacía, decía, vacía que te lleno el oído. Yo le contaba los sermones con espejo, el grupo con rezos que duelen, el director que cuida imagen, la cesta de chales como una canasta de reglas. Ella apretaba los labios. Firmeza mansa, repetía como quien aprende una canción. Ni grito ni huida, firmeza mansa. La empecé a escribir en la contratapa del cuaderno. Hubo domingos en que pensé de verdad no ir. Me quedaba con el vestido en la mano, sentada al borde de la cama, mirando la puerta como si fuera una boca. Mi madre me veía y no apuraba. Yo no te empujo ni te detengo, decía, te acompaño. A veces iba conmigo hasta la esquina. Caminábamos lento, me apretaba la mano. Otras veces yo sola cruzaba el umbral con la sensación de estar entrenando para algo más grande. La resistencia se entrena de a pasitos. En uno de esos domingos, el sacerdote dedicó la homilía a falsos inocentes. Dijo: la peor rebeldía es la de quien se disfraza de víctima. La frase, como estaba construida, era una llave para abrirme la jaula en dirección contraria. Si hablo, rebeldía; si callo, soberbia. Cerré los ojos. Pensé en la niña que fui, con velo prendido con horquillas prestadas, temblando en su primera comunión. Me prometí cuidar a esa niña como si todavía me respirara en la palma de la mano. Las voces en el mercado subieron un medio tono. Me crucé con 2 catequistas al lado de la góndola de azúcar. Una dijo: a mí me da pena, pero hay que marcar límites. La otra: el padre hace su deber. Cuando giré, bajaron los ojos. Me fui con la azúcar y la dignidad en bolsas separadas. Una carta anónima llegó doblada en 2, sin sello, por debajo de la puerta. Dios aborrece la soberbia. Corto, limpio, punzante. La dejé encima de la mesa sin tocarla un rato largo, como si ardiera. Mi madre la agarró con los dedos de la experiencia y la soltó en el tacho. No se lee lo que no lleva nombre, dijo. Quise aprender ese reglamento nuevo. No todo merece entrar. Un domingo, en los avisos finales, la coordinadora leyó: sugerencias de vestimenta. Su voz era postal. Pedimos prendas discretas, evitar transparencias, hombros cubiertos, faldas por debajo de la rodilla, prendas con mensajes que no distraigan. Al decir sugerencias, la mirada se le deslizó hacia mi fila y yo sentí el banco inclinarse. Varias personas asentían como quien al fin ve orden. Yo me hice una bolita por dentro para no desaparecer por fuera. Los mensajes al celular se refinaron, dejaron de ser insultos burdos para volverse plegarias venenosas. Que la Virgen te ablande, que San José te enseñe a obedecer, que el Señor te conceda modestia. A cada bloqueo, 3 nuevos. Pensé en cambiar de número, pensé en apagar el teléfono, pensé en romperlo contra la pared.
En lugar de eso, respiré, abrí el cuaderno, pegué un par de capturas y escribí: no me robarán el nombre. Una mañana en la sala de profesores, dos colegas discutían sobre decoro. No sabían que yo estaba detrás de la puerta. No es por ropa, es por conducta, dijo una. La comunidad está sacudida. La comunidad, pensé, soy yo desarmada en la plaza pública. Entré con el rostro que sé poner cuando un niño trae un problema. Firmeza mansa. ¿Me llaman? Estoy aquí, dije. Se quedaron quietas, como si hubieran visto un rayo. Una murmuró: no era contigo. La otra sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos. Puse el mate en la mesa y me senté a corregir. Escuché mis latidos. Eran fuertes, eran míos. En casa, las noches se convirtieron en exámenes sin nota. Me acostaba, apagaba la luz, y la frase del domingo se proyectaba en el techo como película: rebeldía, piedra de tropiezo, enemigo, oveja descarriada. Me levantaba, iba a la ventana, dejaba que el aire de la madrugada me llevara el sudor frío de la nuca. En el vidrio, a veces, veía mi reflejo y me decía bajito: no te pierdas de ti. Era un rezo nuevo, sin santos y con sobrevivencia. Las semanas fueron acumulando pequeñas decisiones: dejar de responder a los mensajes, no justificarme en cada esquina, sonreírle a quien me miraba con odio, porque el odio, lo aprendí, sabe bailar solo si lo invitan, y seguir yendo los domingos, a veces en la segunda fila, a veces al fondo, a veces tan al costado que casi no veía el ambón. Iba como quien vuelve al mar, aunque la última ola lo haya revolcado contra las piedras. Empezaron a circular rumores sobre medidas pastorales. La palabra medida se me clavó como un alfilerito benigno que uno tolera hasta que se infecta. Un diácono me buscó a la salida. Por caridad, hija, abstente de comulgar por un tiempo, para no confundir. Sonreí sin dientes. Por caridad, contesté, no me niegue el remedio. Me sostuvo la mirada un segundo largo. Bajó los ojos. La adolescente de zapatillas sucias me interceptó en el patio con un papelito doblado en 4. Si usted no viene, yo tampoco, leyó en voz bajísima, y se fue antes de que yo pudiera decirle cualquier cosa. Me quedé con el papel apretado en la mano, el gesto más chiquito capaz de mover una montaña. Yo escribía. En el cuaderno azul, además de fechas y frases, empecé a juntar impresiones. El suspiro de la coordinadora antes de decir prudencia, la tesitura de la voz del sacerdote cuando se sube medio tono para hablar de modestia, el olor a cera cuando la humillación pública corta el aire, el ruido de los bancos cuando alguien se mueve para mirar mejor al señalado. Escribía no por obsesión, por resistencia. Si lo nombraba, no me desdibujaba. Una tarde, Julia me propuso algo que me dio vértigo. Pone tu testimonio por escrito. No es para ahora, no es para gritarlo. Es para que, si tienes que hablar, no te tiemble la verdad. Dije que sí y no. Sí porque lo sentía necesario, no porque me daban miedo las consecuencias. Abrimos un documento en su computadora vieja. Tecleamos despacio. El día tal, a la hora tal, el sacerdote dijo, y cada línea traía un retorcijón en el estómago. Lloré. Lloré porque escribir sella. Lloré porque sellar duele y cura a la vez. En paralelo, el consejo parroquial anunció por WhatsApp un encuentro para fortalecer el espíritu comunitario. Las palabras que eligieron eran flores de plástico, bonitas, pero sin perfume. Yo supe que mi nombre iba a estar en el centro de la mesa, aunque nadie lo pusiera por escrito. Llegó el día. Sala 3, 20 sillas, un par de termos. Intenté contar mi parte cuando tocó la ronda. No pude. Una mujer amarró la conversación a cuidados. Otra la amarró a los jóvenes que observan. Un señor dijo, el vestir habla, como si hubiera encontrado una fórmula indiscutible. Me retiré antes del final, con la sensación de haber sido otra vez decorado de ejemplo. La presión en el cuerpo empezó a dejar señales.
un bulto de angustia en la garganta, un cansancio que no se justificaba, un ardor detrás de los ojos a media tarde. Aprendí a poner los pies en el piso y a nombrar las sensaciones. Esto es miedo, esto es vergüenza, esto es rabia. La rabia intenté que no se me volviera odio. La dejé en la bañera, bajo el agua caliente, hasta que se disolvió en un cansancio sincero. Hubo un domingo distinto, no por lo que él dijo, sino por lo que yo hice con lo que dijo. Habló de paz social dentro de la iglesia y de no generar provocaciones. 3 personas en mi fila me miraron. Yo respiré hondo y me quedé muy quieta. Al final, me acerqué no al altar, sino a la sacristía. Toqué la puerta. «Padre, ¿puedo hablar un minuto?» Me hizo pasar con un gesto. La luz era amarilla, había olor a incienso seco y a madera vieja. «Si me va a repetir lo de la obediencia, ya lo escuché», dije. «Necesito decirle algo que no está oyendo. Estoy siendo humillada, y eso no convierte al humillado en rebelde, convierte al que humilla en injusto». Él frunció el ceño, apoyó las manos en la mesa. «Hija, tus palabras...» «No busco ganar», lo interrumpí. «Busco respirar». Lo vi titubear un segundo. No cambió nada en su boca. Algo pequeño cambió en mis piernas. Ya no me temblaban tanto. A las 48 horas, la coordinadora me envió un mensaje. «Reunión extraordinaria del Consejo. Jueves, 20 horas, sala 3. Tema: situaciones que afectan la comunión de la comunidad». El estómago se me apretó como puño. A Julia le mandé la captura. «Voy contigo hasta la puerta», respondió al minuto. Los días previos fueron una cuenta regresiva. En la escuela, 2 madres me evitaron el saludo. En el mercado, una señora que antes me ofrecía recetas me dio la espalda. El panadero me guiñó el ojo como si ese gesto pudiese enderezar el día. En casa, mi madre me pidió que le leyera un salmo. Elegí uno que habla de no temer aunque el valle sea de sombra. Lo leí despacio, marcando cada palabra como quien pisa piedras en un río crecido. La tarde del jueves hice sopa de fideos. Dejé el plato servido en la mesa por si yo volvía tarde y sin ganas de nada. Me lavé la cara con agua fría, me até el cabello y me puse la falda azul menos gastada. No para agradar, para recordarme. Julia tocó el timbre con puntualidad de amiga. «Firmeza mansa», dijo sin preámbulos. «Firmeza mansa», repetí, y sentí que en mi boca la frase se acomodaba como un diente por fin en su lugar. Caminamos las 2 hasta la parroquia. El sol bajaba, las sombras se alargaban, y yo sentía que cada paso era un compromiso. En el portón, un grupo hablaba en voz baja. Al pasar, se hizo un silencio que conocía. En la sala 3, las sillas estaban dispuestas en círculo. El círculo, lo aprendí, puede ser una cerca. Me senté sin correr la vista. Una mujer abrió la reunión con una oración. Yo la recé desde el borde, como quien se mantiene a flote agarrándose de la madera. No voy a narrar lo que se dijo ahí, todavía no. Sé que mi nombre fue una excusa con patas. Sé que la palabra escándalo se repitió más de lo que un cristiano debería pronunciar sin lavarse la lengua. Sé que la caridad puede disfrazar alfileres cuando está mal entendida. Sé que hubo manos cruzadas, cejas arqueadas, suspiros coreografiados. Yo hablé lo justo, sin pedir disculpas por existir. Dije «dignidad» con voz de quien aprendió esa palabra mirando a los ojos de su madre. Cuando salí, la noche olía a eucalipto y a promesa de lluvia. Julia no dijo nada. Me apretó el brazo fuerte. Caminé despacio hacia casa, respirando por fin un aire que no fuera compartido con mi vergüenza. Al llegar, mi madre estaba despierta. Me sirvió la sopa y me dejó comer en silencio. Después, me alcanzó el cuaderno azul. Escribí. Escribí las palabras que sí pude decir y las que no me dejaron. Escribí los gestos, los silencios, las miradas que ya conozco de memoria. Escribí que iba a regresar el domingo, que no iba a ceder mi banco, ni mi nombre, ni mi voz, que no me iba a poner la piedra en la lengua para complacer a nadie. Escribí grande, para poder leerlo incluso en la madrugada. No me van a arrancar de la mesa. Cerré el cuaderno.
Apoyé la frente en la página como si fuera un altar humilde y me quedé un rato ahí, escuchando mi propia respiración. No sé qué me espera, no sé cuántas lanzas disfrazadas de consejo me quedan por esquivar, no sé cuánto dura un desierto así. Pero hay algo que sí sé, y lo sé con todo el cuerpo. La voz que encontré en mí no la apaga ni el miedo ni la costumbre. Apagué la luz. Me acosté despacio para no despertar a mi madre y miré el techo, que desde hace semanas parece más alto. El corazón latía como un tambor contenido. Por primera vez en mucho tiempo, en lugar de repasar frases ajenas, escuché una mía, firme y caliente, que se repetía sin prisa. Resiste, pero no te endurezcas. Sostente, pero no te rompas. Habla, pero no grites. Cerré los ojos con esa oración nueva y supe que el próximo domingo no iba a ir disfrazada de nadie. Y cuando uno decide eso, llegar con su nombre, su ropa sin excusas, su fe que no pide permiso, el aire cambia de peso, como si pasara una corriente eléctrica por debajo de la piel. No había paz, no todavía. Había una claridad desconocida, un filo de luz que separa lo que soy de lo que dicen que soy. Me dormí con ese filo encendido, sabiendo que la tormenta seguía sobre el pueblo, que los truenos no habían dicho su última palabra, pero que yo, al menos, había encontrado dónde poner los pies. Nunca pensé que el día más duro de mi vida llegaría cuando ya había aprendido a soportar. Creía que después de tantas miradas, susurros, reuniones y advertencias, ya no quedaba nada nuevo que pudieran hacerme. Pensaba que la peor herida era la primera, la que me habían infligido en aquel domingo, en que me señalaron con palabras veladas. Me engañé a mí misma. El verdadero clímax de mi humillación aún me aguardaba, como una ola oscura que se esconde detrás de otras, esperando arrasar con todo cuando uno ya cree que sabe nadar. Ese domingo amaneció distinto. El cielo estaba limpio, de un azul casi insolente. El aire tenía ese frescor de los días previos a la primavera, con olor a pan recién horneado que llegaba desde el mercado. Me levanté temprano, con una calma extraña, como si mi cuerpo supiera que me esperaba una batalla y necesitara prepararse con rituales sencillos, poner agua a hervir, cortar pan, darle café a mi madre. Cuando terminé, fui a mi cuarto y abrí el ropero. No quería disfrazarme. No más chales que me asfixiaran, no más faldas interminables que no me dejaban caminar. Tomé una falda azul hasta la rodilla, la más sobria que tenía, y una blusa blanca de algodón, cerrada hasta el cuello. No había nada provocador, nada fuera de lugar, pero tampoco era el uniforme de penitente que me habían querido imponer. Me miré al espejo y sentí un temblor en el estómago. Hoy entro como yo, pensé. Si me miran, que me miren de verdad. Mi madre apareció en la puerta, con el cabello recogido y los ojos húmedos. ¿Estás segura, hija?, preguntó casi en un susurro. Sí, le respondí apretando los labios. Estoy cansada de vivir escondida. Ella no insistió, solo se acercó, me acarició el rostro con la palma tibia y me besó la frente. Fue su bendición silenciosa. Salí a la calle y caminé hacia la iglesia. Cada paso resonaba en mi interior como un tambor. Los vecinos me vieron pasar y no dijeron nada, pero sus ojos hablaban. Llegué al atrio y sentí cómo el murmullo habitual se apagaba de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Crucé la entrada con la espalda recta, no me fui al fondo como otras veces, me senté en una banca del medio. Quería demostrarme a mí misma que todavía pertenecía allí, que no me iban a relegar a las sombras. La misa comenzó. Todo parecía normal, las lecturas, los cantos, la ofrenda, pero cuando el sacerdote subió al púlpito para la homilía, noté algo distinto en su respiración. Guardó silencio unos segundos más de lo habitual, paseó la mirada por la asamblea y se detuvo en mí. El tiempo se hizo espeso. «Hermanos», comenzó con voz grave, «hoy el Señor nos llama a hablar con claridad, porque callar frente al pecado es complicidad, y el pastor que calla pone en riesgo a su rebaño.
Yo sentí como un hilo de sudor me recorría la espalda. No podemos vivir de palabras abstractas, continuó. El mal se concreta en acciones, y esas acciones tienen rostros, y cuando esos rostros persisten en su rebeldía, el pastor debe decirlo delante de todos. Un murmullo inquieto recorrió la iglesia. Yo sabía lo que venía. El aire olía a cera y a juicio. Clara, dijo de pronto, hija, ponte de pie. El nombre cayó como una piedra en el agua. Decenas de cabezas se giraron hacia mí. Mis piernas temblaban. Sentí una mano leve en mi hombro como empujándome. Me levanté despacio, con la garganta cerrada. Hermanos, prosiguió él, alzando la voz, esta mujer ha sido corregida en privado, en comunidad, en consejo, pero persiste en su orgullo. Persiste en desafiar lo que se le ha pedido por el bien de todos. Yo quise hablar, pero mis labios se negaban. Viene a esta casa, añadió, sin obedecer, generando escándalo con su manera de presentarse y con su terquedad. Y no lo digo yo solo, muchos de ustedes lo han visto, lo han comentado. El murmullo creció. Algunos bajaron la cabeza, otros asentían. Yo sentía que mis rodillas iban a doblarse. Hoy debemos ser claros, dijo con solemnidad. Mientras no se arrepienta, no podrá acercarse a la mesa del Señor. La frase fue un martillo. Mi respiración se volvió jadeo. Vi algunas mujeres persignarse con gesto severo, como si me exorcizaran a distancia. Junté fuerzas y hablé con voz temblorosa. Padre, yo nunca quise ofender. Mi fe es sincera. Dios conoce mi corazón. Un murmullo recorrió el templo. El sacerdote levantó la mano, imponiendo silencio. Eso mismo dice el orgulloso. Dios conoce mi corazón. Pero la comunidad también tiene ojos, y cuando una parte enferma, todo el cuerpo sufre. Mis labios se movieron sin que saliera sonido. Una oleada de calor me subió al rostro. Te pregunto delante de todos, continuó, ¿vas a obedecer las indicaciones de modestia y humildad que te hemos pedido? El silencio fue insoportable. Escuché mi propio corazón como un tambor en el pecho. Cerré los ojos un instante y recordé la voz de mi madre. No dejes que te quiten la dignidad. Abrí los ojos y respondí. Mi dignidad no depende de un chal ni de una falda. Mi fe no se mide en centímetros de tela. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. El sacerdote frunció el ceño. La vena de su frente palpitaba. Entonces confirmas tu rebeldía, dijo con tono cortante, y debo proteger a mis ovejas de tu mal ejemplo. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros miraron al suelo. Yo sentí una punzada en el pecho, como si me arrancaran algo vital. A partir de hoy, sentenció, mientras persistas en esa actitud, no recibirás los sacramentos en esta parroquia. El murmullo estalló como un enjambre. Escuché, bien hecho, era hora, qué pena, mezclados en un coro caótico. Mis piernas temblaban tanto que pensé que iba a caerme. De pronto, una voz clara se alzó desde atrás. Esto no es justicia. Era Julia, mi amiga. Su rostro estaba rojo, sus manos apretadas en los brazos de la banca. Ella no es rebelde, es una mujer de fe. Están confundiendo modestia con control. Varias cabezas se giraron hacia ella. El sacerdote la miró con dureza. Silencio, hermana, no es momento de discutir. Este nunca es momento, ¿verdad?, replicó Julia. Siempre callan a los que sufren. Un par de hombres intentaron hacerla sentar, pero ella se mantuvo firme. Yo la miraba con lágrimas en los ojos, incapaz de agradecerle. El sacerdote volvió a hablar con la voz más fuerte. La soberbia se contagia, hermanos, pero también la obediencia, que cada uno decida de qué lado está. Me indicó con un gesto que me sentara. Lo hice, con el banco ardiéndome bajo las piernas. La misa siguió como si nada, pero yo estaba ausente. Los cantos, las oraciones, la consagración, todo me llegaba como un eco lejano, distorsionado. Solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Cuando llegó el momento de la comunión, me quedé en la banca, con las manos apretadas. Vi a los demás pasar frente a mí, algunos con miradas de lástima, otros con desprecio.
Un niño le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué hizo la profe?». Y la mujer respondió sin mirarme: «Desobedeció». Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Salí del templo tambaleando. Julia me abrazó fuerte. «No estás sola», me dijo al oído, pero yo me sentía más sola que nunca. El camino de regreso fue una procesión de comentarios. «¡Qué vergüenza! Al fin la corrigieron. Ojalá aprenda». Yo caminaba con la cabeza erguida, pero por dentro estaba destrozada. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno azul. Mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir. Anoté: «Hoy me señalaron delante de todos. Hoy me prohibieron acercarme a la mesa del Señor. Hoy intentaron quebrarme y casi lo logran». Las lágrimas cayeron sobre la página y borraron parte de las palabras. Mi madre me encontró así y me tomó de la mano. «Hija, no dejes que te apaguen. La luz que tienes es más fuerte que sus juicios». Quise creerle, pero dentro de mí había una grieta enorme. Me acosté tarde, exhausta, con el corazón en guerra. Cerré los ojos y me repetí en silencio: «Esto no termina aquí. No me rendiré. Aunque me llamen rebelde, aunque me cierren las puertas, mi fe sigue viva». La noche posterior a aquella misa se me quedó pegada en la piel como una segunda sombra. Me acosté tarde, agotada, con la mente repitiendo las frases del sacerdote como un disco rayado. Rebeldía, mal ejemplo, no recibirás los sacramentos. Cada palabra era un clavo en la madera de mi pecho. Cerré los ojos, pero no hubo descanso. En sueños me veía de pie en la iglesia, todos apuntando con el dedo, y yo sin poder moverme, sin voz. Me desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Mi madre estaba en la cocina rezando en voz baja. Fui hasta allí y me senté a su lado. Ella me miró con ternura y me dijo: «Hija, no estás sola. Aunque todos te nieguen, Dios no te niega». Yo quise creerle, pero las imágenes de la misa me perseguían. Cada aplauso, cada mirada, cada susurro. Cerré los puños sobre la mesa y sentí rabia, una rabia que no me reconocía. Al día siguiente, cuando fui a la escuela, los alumnos me observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Una niña me preguntó con ingenuidad: «Profe, ¿ya no puede comulgar?». Y otro añadió con voz maliciosa, imitando seguramente lo que escuchó en su casa: «Mi papá dice que usted se cree más santa que todos». Tragué saliva y respondí con calma forzada: «Yo sigo siendo su maestra y mi deber es enseñarles con amor. Vamos a empezar la clase». Pero por dentro sentí que algo se quebraba. Los niños, que siempre habían sido mi refugio, ahora también eran portadores de aquel juicio. En la sala de profesores, 2 colegas hablaron bajito cuando entré. Una murmuró: «No es ejemplo para los chicos». La otra respondió: «El padre tuvo razón. La comunidad necesita orden». Me vieron y se callaron, fingiendo sonrisas forzadas. Me encerré en el baño y lloré en silencio, con las manos apoyadas en el lavabo. El reflejo del espejo me devolvía una mujer agotada, con los ojos rojos y el rostro desencajado. No era la Clara que yo conocía. Ese mismo día recibí un mensaje anónimo en el celular: «Ya no insistas, retírate con dignidad». Lo borré, pero quedó grabado en mi mente. Las horas siguientes fueron un desfile de comentarios y miradas. En el mercado, una señora que antes me regalaba frutas me dio la espalda. En la panadería, el panadero me atendió en silencio, con lástima. En la plaza, un grupo de mujeres cuchicheaba a propósito cuando pasé. «Es ella, la desobediente», se lo buscó. Cada palabra me hería más. Llegó el miércoles y pensé en no ir al rosario comunitario, pero mi madre insistió: «Hija, tu fe no depende de ellos. Vamos juntas». Fui, con el corazón encogido. En la capilla, las miradas fueron cuchillos. Nadie se sentó a mi lado. Recé en silencio, con los ojos cerrados, intentando no escuchar los susurros. Qué descaro venir todavía. Ni vergüenza tiene. Al terminar, una mujer se me acercó y me dijo con falsa dulzura: «Clara, no deberías forzar las cosas.
El padre ya habló. Obedece y todo se arreglará. Yo respondí con voz temblorosa, la obediencia no puede ser más fuerte que la verdad. Ella se alejó murmurando, soberbia. Esa palabra me perseguía como un eco. Soberbia, soberbia. La repetían como un estigma, como un sello que me marcaba la frente. Los días pasaron y la presión aumentó. El grupo de WhatsApp de la comunidad era un hervidero de frases indirectas. Recemos por quienes se creen más que la autoridad. El orgullo es la caída del alma. Yo bloqueaba, silenciaba, pero igual llegaban capturas. Julia venía cada tarde a verme. Se sentaba en mi cocina y me escuchaba descargar lágrimas y palabras. No aguanto más, le dije una noche. Me siento expulsada de mi propia fe. Ella me tomó las manos con fuerza. No dejes que te roben lo más valioso. Tu fe es tuya. Ellos pueden cerrarte puertas, pero no pueden apagar lo que tienes dentro. La abracé llorando. Sin ella, quizá ya me habría rendido. El domingo siguiente decidí ir otra vez a misa. Quería demostrarme que no iban a sacarme a empujones. Entré con la cabeza erguida. Algunos se apartaron al verme. La homilía fue una daga. El sacerdote habló de los falsos humildes que se disfrazan de víctimas para ocultar su soberbia. Yo sabía que hablaba de mí. Cada frase era un golpe. Al final, cuando la gente se acercaba a comulgar, me quedé en la banca. La coordinadora de la parroquia pasó a mi lado y me susurró, «Por prudencia, Clara, mejor quédate sentada». Yo respondí con un hilo de voz, «La comunión es remedio, no premio». Ella me miró con desaprobación y siguió caminando. Ese día me fui con un nudo en la garganta. En casa escribí en mi cuaderno azul, «Me prohíben acercarme, me llaman soberbia, pero mi corazón sigue ardiendo por Dios». Los días siguientes fueron aún más duros. Una carta anónima apareció debajo de la puerta. «Apártate antes de que el Señor te castigue». La rompí, pero el miedo se me quedó en el pecho. Una tarde, al salir de la escuela, encontré un cartel pegado en la pared con mi foto tomada de espaldas en la misa. Debajo, en letras rojas, «Rebelde, escándalo». Arranqué el papel con rabia, pero varios padres me vieron. Nadie dijo nada. Ese silencio fue peor que un insulto. El jueves recibí un mensaje de la coordinadora. Reunión extraordinaria del Consejo. Tema: situaciones que afectan la unidad de la comunidad. Sabía que hablaban de mí. Llegó el día. La sala estaba llena. Todos me miraban como si yo fuera el problema encarnado. El sacerdote tomó la palabra. «Estamos aquí para discernir cómo proceder. No podemos permitir que una sola persona ponga en riesgo la unidad». Yo respiraba hondo, temblando. «No soy una amenaza», dije con voz débil. «Solo quiero vivir mi fe en paz». Una mujer me interrumpió. «Entonces obedece». Un hombre añadió, «La rebeldía divide». Yo cerré los ojos y recordé a la niña que fui en mi primera comunión, con el corazón limpio, creyendo que la fe era un refugio. Abrí los ojos y dije con firmeza inesperada, «Mi fe no es rebeldía, mi fe es mi vida, y no voy a dejar que me la arrebaten». Un silencio tenso llenó la sala. Algunos se removieron incómodos. El sacerdote me miró fijo y respondió, «Entonces, hija, asume las consecuencias». Salí de aquella reunión con las piernas flojas, pero con el pecho encendido. Caminé hasta mi casa bajo un cielo gris. Julia me esperaba en la puerta. «¿Y bien?», preguntó. «Me han condenado otra vez», respondí, «pero no pienso rendirme». Esa noche escribí en el cuaderno azul con letras grandes, «No me van a arrancar de la mesa, no me van a robar mi nombre. Puedo estar rota, pero sigo de pie». Vi mientras cerraba el cuaderno, sentí que mi llanto ya no era de derrota, sino de resistencia. Era el dolor máximo, el clímax de mi humillación, pero también la chispa de algo que aún no entendía, una fuerza nueva, nacida en medio de las cenizas. El eco de aquella humillación pública no desapareció en silencio, como una tormenta que pasa y deja el cielo despejado. No,
Permaneció flotando sobre el pueblo, pegado a las paredes de la iglesia, escondido en los rincones del mercado, en las aulas de la escuela y hasta en los saludos de los vecinos. Clara lo sentía en el aire que respiraba, en los pasos que daba, en la manera en que algunos bajaban la voz al verla pasar. Era como si su nombre hubiese quedado tatuado en un muro invisible. Rebeldía, desobediencia, soberbia. Los días siguientes a aquel domingo fueron un desfile de miradas incómodas y frases a medias. En la panadería, la dependienta que solía bromear con ella sobre el precio del pan, ahora apenas levantaba la vista. En el mercado, dos mujeres cuchicheaban cerca de la sección de verduras y cuando Clara se acercó, bajaron la voz, como si hablaran de un secreto prohibido. En la escuela, algunos alumnos la miraban con ojos grandes y llenos de preguntas que no se atrevían a formular. Clara, sin embargo, se negó a desaparecer. Continuó con su rutina como si nada hubiese pasado, aunque por dentro sintiera que caminaba con el corazón desgarrado. Cada mañana se levantaba, preparaba a su madre el desayuno, iba a trabajar y regresaba con la misma serenidad aparente. Pero al llegar a su cuarto abría su cuaderno azul y volcaba en él lo que no podía decir en voz alta. En esas páginas quedaron frases como: «Hoy escuché mi nombre en un susurro que dolía como un grito. No me llamaron soberbia otra vez, pero mi corazón sabe que no busco guerra. Resistir en silencio también es hablar». El cuaderno se convirtió en su confidente, en un refugio donde no había juicios ni sermones, solo la voz de su alma dialogando con Dios. Mientras tanto, en la comunidad comenzaron a aparecer fisuras. Lo que al inicio había sido un coro casi unánime de condena, empezó a resquebrajarse. Doña Marta, mujer de carácter fuerte y lengua afilada, comentó en voz baja en el mercado: «Yo no recuerdo que Cristo negara nunca la mesa a nadie que lo buscara de verdad». El señor Amaro, siempre discreto, repetía con calma: «La Eucaristía no es premio para perfectos, es remedio para débiles». Al principio, esas frases parecían gotas perdidas en un océano de juicios, pero con el tiempo se convirtieron en murmullos que circulaban de casa en casa, de familia en familia. No eran declaraciones abiertas contra el sacerdote, pero sí semillas de duda que empezaban a germinar. Clara siguió asistiendo a la misa. No se escondió. Entraba con paso sereno, se sentaba en una banca discreta y rezaba en silencio. Cuando llegaba el momento de la comunión, permanecía en su lugar, con las manos juntas y los ojos cerrados. Esa imagen, repetida domingo tras domingo, comenzó a incomodar a algunos y a conmover a otros. Había quien pensaba: si realmente fuera soberbia, ¿por qué se queda en silencio? Un domingo, después de un sermón especialmente duro en el que el sacerdote habló de los falsos humildes que se hacen víctimas para ocultar su orgullo, algo inesperado ocurrió. El sacerdote terminó de hablar y bajó del púlpito esperando los habituales gestos de aprobación. Pero en lugar de eso, se produjo un silencio espeso. Varias personas no aplaudieron ni asentaron. Permanecieron inmóviles, con los labios apretados y el ceño fruncido. Fue un gesto mínimo, pero claro, ya no todos aceptaban sin cuestionar. Cuando la misa concluyó, Julia se levantó con paso decidido y en voz firme pero sin gritar, dijo: «Yo no creo que el Señor nos llame a humillar a nuestros hermanos». La frase cayó como una piedra en un lago tranquilo. El eco fue un silencio cargado, incómodo. Nadie la mandó callar. Nadie se atrevió a reprenderla. El sacerdote fingió no escuchar, pero su mirada dura la delató. Aquella grieta ya no podía cerrarse. Esa misma semana, Clara recibió en el atrio de la iglesia un gesto inesperado. Una joven madre con su hijo pequeño de la mano se acercó con cautela y le susurró: «No estoy de acuerdo con lo que pasó. Usted no está sola». El anciano don Gregorio, que siempre había ocupado la primera fila de la iglesia, la saludó en la plaza con un gesto solemne y un «Dios la bendiga, hija», que no necesitaba más explicación.
Gestos como esos, breves pero valientes, empezaron a multiplicarse. Clara los guardaba como tesoros en su memoria y en su cuaderno. Cada palabra de apoyo era una chispa de esperanza que mantenía encendida la llama de su dignidad. El mercado, que antes era un campo de cuchicheos, empezó a convertirse en un espacio de debate. ¿No se habrá pasado el padre?, preguntó una mujer mientras pesaba tomates. Yo tengo miedo, confesó otra, porque si mañana me señalan a mí, ¿quién me defenderá? Las dudas circulaban como corrientes de aire fresco en un ambiente sofocante. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un grupo de feligreses solicitó una reunión extraordinaria con el consejo parroquial. Querían hablar sobre la manera en que se estaba ejerciendo la autoridad. El sacerdote aceptó, convencido de que tendría apoyo mayoritario. Pero aquella noche, la historia tomó un rumbo distinto. La sala estaba iluminada con luces amarillentas. El aire olía a incienso viejo y a papeles guardados. Clara se sentó en un rincón, con su cuaderno en el regazo, más como observadora que como protagonista. La primera en hablar fue doña Teresa, una mujer mayor de cabello blanco y manos temblorosas. Desde que escuché esas palabras tan duras, dijo con lágrimas en los ojos, tengo miedo de acercarme a comulgar. Si a Clara la humillaron así, ¿qué puedo esperar yo, que tengo tantas fallas? Un murmullo recorrió la sala. Otro hombre, joven y de voz tímida, levantó la mano. Varios de mis amigos dejaron de venir a misa. Dicen que ya no sienten paz, sino juicio. Y yo empiezo a sentir lo mismo. Julia tomó la palabra con firmeza. La autoridad es necesaria, sí, pero cuando se convierte en abuso, destruye. Cuando se humilla a uno, se hiere a todos. El sacerdote, con el ceño fruncido, respondió hablando de obediencia, de disciplina, de la necesidad de mantener el orden en la comunidad. Pero sus palabras ya no encontraban el eco de antes. Algunos movían la cabeza en señal de duda. Otros se cruzaban de brazos, como resistiéndose a aceptar ciegamente. Clara permaneció en silencio observando. No necesitaba levantar la voz. El simple hecho de estar allí, con la frente en alto y el cuaderno entre las manos, era un testimonio más fuerte que cualquier defensa. Esa noche, al volver a casa, escribió: «Hoy descubrí que la verdad no siempre necesita gritar. A veces basta con resistir en pie, y el tiempo hace el resto». Su madre, al verla escribir, la abrazó con lágrimas. Julia, al día siguiente, le dijo con una sonrisa serena: «Tu silencio fue más elocuente que todos los discursos». La reunión extraordinaria del consejo parroquial no resolvió nada en el acto, pero dejó una inquietud instalada. Esa inquietud, como una corriente subterránea, siguió moviéndose por debajo de las rutinas, entre los bancos antes de la misa, en los pasillos de la escuela, en las colas del mercado. La comunidad había aprendido a convivir con los susurros. Ahora empezaba a escuchar, por primera vez en mucho tiempo, el sonido de sus propias conciencias. Clara, desde su silencio activo, continuó tejiendo días. Trabajo, cuidado de su madre, pequeñas oraciones al borde de la cama y la fidelidad obstinada de presentarse los domingos. Cada gesto suyo, no dramático, no altisonante, era una afirmación. Aquí estoy. La gente lo veía. Algunos desviaban la mirada por vergüenza, otros sostenían los ojos y bajaban la voz al saludar, como quien se disculpa sin palabras. Una mañana, doña Marta tocó la puerta de Clara con una bolsa de pan y una noticia en la lengua. «Están juntando firmas», dijo. Julia comenzó, no para atacar, sino para pedir que nos devuelvan la mesa a todos. Clara frunció el ceño sorprendida. «¿Firmas? Un pedido formal, que se revisen los modos, que se evite humillar desde el ambón, que nadie sea negado sin un proceso de escucha real». Lo llamaron «Carta por la Misericordia». La carta se movió de mano en mano con una prudencia que no escondía su fuerza. No era un manifiesto incendiario, sino un texto sencillo,
3 páginas con citas del Evangelio, recuerdos de la catequesis de siempre, la Eucaristía como remedio, y el testimonio de quienes se habían sentido heridos. Firmaron viudas, jóvenes, padres, una catequista que jamás había contradicho al sacerdote, y también un diácono que, tras muchos desvelos, escribió tembloroso: «La caridad no humilla». Clara, al leer su nombre entre las firmas, sintió una gratitud silenciosa que le calentó el pecho. El documento llegó a la oficina parroquial un jueves. La coordinadora lo recibió con gesto severo y lo colocó sobre el escritorio del sacerdote. Él lo leyó en silencio, primero con el ceño fruncido, luego con el pulso acelerado. En su rostro había a ratos incredulidad, a ratos irritación, a ratos algo más difícil de nombrar, la sombra de una duda. Esa noche casi no durmió. El peso de la autoridad, que hasta entonces había llevado como armadura, de repente le pinchaba por dentro. El domingo siguiente, la iglesia se llenó temprano. No había feria, no había partido, había expectativa. Clara llegó con su madre y se sentó en la mitad como de costumbre. Julia le apretó el brazo al pasar. Doña Teresa, la mujer de cabello blanco que había llorado en la reunión, le sonrió con ojos de quien vuelve a respirar. El murmullo tenía otro color, menos curiosidad y más espera. El sacerdote subió al púlpito. Sus manos, acostumbradas a la solemnidad, titubearon sobre el borde de madera. Respiró hondo. «Hermanos», dijo, y la resonancia de su voz parecía distinta, «esta semana recibí una carta de ustedes, de muchos de ustedes. La he leído varias veces, y quiero decir algo que los pastores no decimos con frecuencia. Puedo equivocarme». El silencio fue absoluto, de esos que no se imponen, sino que nacen del asombro. «No reniego de la doctrina», continuó. «El decoro importa, la modestia también. Pero el modo de corregir puede herir más que sanar. Algunos de ustedes, muchos, me han hecho ver que al señalar he podido humillar, y la humillación no es camino de Dios». Clara miró al frente con el corazón apretado. No esperaba, no exigía una frase así. «Por eso», siguió él, «antes de continuar, quiero pedir perdón a quien se haya sentido herida, y lo hago con nombre y rostro, porque también la herida tuvo nombre y rostro. Clara, hija, te pido perdón por el dolor que recibiste desde este ambón. La medida de la corrección nunca debe ser mayor que la de la misericordia». Un murmullo emocionado recorrió las bancas como el viento cuando entra por las ventanas altas. Doña Marta se santiguó con los ojos húmedos. Julia, con el gesto contenido, apretó los labios para no llorar en voz alta. Clara bajó la mirada y, sin moverse del banco, dejó que una lágrima le cayera al dorso de la mano. El sacerdote no se quedó ahí. «He solicitado al obispado acompañamiento para revisar nuestras prácticas pastorales. No se trata de ceder a presiones, sino de dejarnos iluminar. La corrección fraterna, antes de ser pública, debe ser proceso de escucha. Y hoy, delante de ustedes, restablezco lo que nunca debió romperse. La mesa es de Cristo. Nadie puede usarla como premio o amenaza». No hubo aplauso. Hubo otra cosa, más honda, un exhalo colectivo, como si la iglesia entera soltara un nudo al mismo tiempo. Y sin embargo, aquel acto no borraba de golpe las semanas de dolor. Las palabras pedían tiempo para volverse carne. La comunidad, que se había acostumbrado a vivir de juicios rápidos, tendría que aprender a caminar sin ellos. Después de la misa, la gente no salió en estampida. Se formaron corros pequeños, conversaciones cortas, manos que buscaban otras manos. «No sabía que necesitaba oír eso», dijo una mujer a nadie en particular. «Me da vergüenza lo que comenté en el mercado», susurró otra. «Yo firmé», confesó un joven con timidez. El aire, por primera vez en meses, olía menos a pólvora y más a pan. El proceso, sin embargo, no terminó en un domingo. Hubo pasos concretos. El obispado envió a un sacerdote mayor, de voz suave y espalda encorvada, que dedicó tardes enteras a escuchar, no a dictar.
Se reunió con el consejo, con los jóvenes, con las catequistas. Nunca pronunció la palabra culpa. Hablaba de cicatrización. Propuso 3 cosas simples: un círculo mensual de escucha, formación sobre corrección fraterna para quienes sirven en la liturgia y un gesto simbólico en la misa siguiente. La oración de los fieles incluiría una petición por quienes se hubieran sentido heridos por palabras pronunciadas en el templo. Clara asistió a la primera ronda de escucha y se mantuvo en silencio muchos minutos, como quien toma carrera para hablar. Cuando por fin lo hizo, no enumeró agravios. Relató. Contó el frío en la espalda cuando escuchó su nombre desde el ambón, las noches en vela, la foto pegada en la pared de la escuela, el papelito debajo de la puerta, las manos que la sostuvieron sin hacer ruido. Lo dijo en tercera persona casi sin querer. Se hiere el tejido entero cuando se humilla a uno. Al finalizar, el anciano sacerdote inclinó la cabeza, cerró los ojos y murmuró: «Gracias por la verdad dicha sin grito». La escuela también cambió su música. El director, que había hablado de imagen, la llamó a su oficina. No tenía discurso preparado, tenía vergüenza. «Me adelanté a cuidar lo que no hacía falta cuidar», admitió. No supe ver la injusticia detrás del murmullo. Clara lo escuchó en calma. «Todos aprendimos», respondió. «Yo también». Desde entonces, en las reuniones de padres, se incluyó un recordatorio peculiar. Cuidemos el modo de hablar de los otros frente a los niños. No era un cartel, era un acuerdo. En el mercado, los saludos recuperaron su tono. La dependienta de la panadería volvió a bromear con el precio del pan y al entregarle la bolsa le apretó la mano más de lo habitual. «Perdón por los días en que bajé la mirada», dijo sin teatro. Clara sonrió con los ojos. Hubo, claro, quienes se resistieron a todo. Un pequeño grupo, fiel a la rigidez, consideró que el sacerdote había cedido a sensibilidades modernas. Dejaron de frecuentar la parroquia por un tiempo. Otros se quedaron con gesto agrio, como quien mastica algo que no le gusta. Nadie los expulsó. La puerta, se insistió, debía ser ancha también para ellos. Esa decisión, no generar otro bando herido, fue parte del aprendizaje. Llegó el domingo del gesto simbólico. En la oración de los fieles, una catequista leyó con voz temblorosa: «Por quienes, en nuestra comunidad, hayan sido heridos por palabras o actitudes nuestras, para que el Señor nos enseñe a corregir con misericordia y a pedir perdón con humildad. Oremos». «Te lo pedimos, Señor», respondió la asamblea. Clara, desde su banca, exhaló despacio. No todo se arregla con un ruego, pero hay oraciones que curan la postura. Al llegar el momento de la comunión, ocurrió la escena que nadie quiso apresurar. Clara permaneció en su lugar. Su madre le rozó la mano. Julia la miró sin urgencia. Pasó el sacerdote, y cuando se detuvo delante de ella, no hubo discurso, solo una inclinación de cabeza, mínima, sincera. Clara se puso de pie, dio un paso, y con el corazón latiéndole en la garganta, recibió el cuerpo de Cristo. No hubo un «ahora sí», hubo un «nunca debió ser no». En el banco de atrás, doña Marta rompió a llorar bajito. El señor Amaro cerró los ojos y murmuró una acción de gracias. Esa tarde, Clara abrió el cuaderno azul y escribió unas líneas breves. «No hay revancha en el pan, hay regreso». Añadió, luego de un rato: «Perdonar no borra lo sucedido, lo transforma en puente». Con los días, el sacerdote empezó a cambiar gestos. Se lo notaba menos rígido, más atento a los que se sentaban en los bordes. Invitó a Clara, junto con otras mujeres, a una reunión distinta, no para dar orientaciones, sino para escuchar historias de vida. Hubo silencios largos, risas inesperadas y esa clase de lágrimas que no acusan, sino que lavan. Al terminar, alguien dijo: «Hoy hubo iglesia». Nadie lo discutió. La carta por la misericordia no quedó guardada. Se leyó en una tarde abierta, donde cada cual podía contar cómo había vivido aquellos meses.
No hubo nombres propios en las culpas, sí hubo nombres en la gratitud, las personas que sostuvieron con gestos pequeñísimos, un pan, un saludo, una frase al pasar. Julia habló poco. Bastó verla abrazar a la madre de Clara para que todos entendieran de qué estaba hecho el coraje cotidiano. Clara no se convirtió en heroína de vitral. Siguió siendo maestra que corrige cuadernos con tinta azul, hija que ordena pastillas y prepara sopa, mujer que entra a misa a veces en la mitad, a veces en la segunda fila. Hay días en que la cicatriz pica y otros en que casi olvida dónde estuvo la herida. Pero aprendió y enseñó sin querer que la dignidad no grita, persiste, y que la fe, cuando es real, no necesita tutores que la vigilen, sino manos que la acompañen. El pueblo, poco a poco, empezó a contarse a sí mismo otra historia, ya no la desobediente expulsada, sino la comunidad que aprendió a corregir sin humillar. No fue una fábula perfecta. En las esquinas aún se escuchan frases viejas que resisten a morir, pero hasta esas, ahora, encuentran menos eco. Una tarde de lluvia, Clara caminó con paraguas hacia la iglesia. Dentro, el olor a cera y madera húmeda la recibió como un abrazo antiguo. Se sentó, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no recordó palabras duras ni miradas torcidas. Recordó a su padre diciendo: «Dios mira el corazón», y sonrió. Al salir, se cruzó con el sacerdote en el pórtico. Se detuvieron un instante. Él, con voz más baja que la habitual, dijo: «Gracias por no irte». Clara respondió: «Gracias por escuchar». No firmaron tratados, no hacía falta. La historia pudo haber terminado allí, con una reconciliación sobria y un aprendizaje maduro, pero la verdadera resolución no está en el perdón en abstracto, sino en lo que la comunidad decide hacer con ese perdón. En los meses siguientes, los círculos de escucha continuaron. Personas que nunca habían hablado contaron dolores guardados por años. Un matrimonio se reconcilió con la iglesia después de sentirse expulsado por un comentario imprudente. Una adolescente, aquella de las zapatillas gastadas, pidió preparación para su primera comunión. Dijo que había esperado a que la casa volviera a oler a pan y no a miedo. Ese día, Clara lloró en silencio desde el banco del medio. El cuaderno azul tiene en su última página una frase que no es de Clara, ni de su madre, ni de Julia, ni del sacerdote. Es de la propia comunidad, pronunciada un domingo cualquiera por un niño que apenas llegaba al ambón para leer la petición: «Señor, que nuestras palabras no pesen más que tu amor». Tal vez esa sea la resolución más verdadera, no un final perfecto, sino un comienzo distinto. Una parroquia que recuerda que la mesa no se usa como premio ni como trinchera, que la autoridad sin misericordia es ruido, y que el Evangelio, cuando es honrado, devuelve a cada uno su nombre sin etiquetas. Clara sigue entrando por la misma puerta, saludando al mismo señor que barre el patio, sentándose en la misma zona de siempre. A veces, antes de salir, pasa la mano por el borde del banco como quien acaricia a un viejo amigo. Ya no tiembla al oír su nombre, y cuando se acerca al altar, lleva consigo algo que nadie puede negarle: la certeza de que la fe se sostiene en pie cuando la dignidad no se arrodilla ante el abuso. La comunidad ha cambiado de pregunta. Donde antes decían «¿quién tiene razón?», hoy se escucha «¿cómo cuidamos?». No es poca cosa. En un mundo que grita sentencias, una iglesia de barrio aprendió a susurrar misericordia. Eso no convierte a sus miembros en santos perfectos, los vuelve quizá un poco más humanos. Y ahora, al lector que ha llegado hasta aquí, como si se sentara en la banca de atrás y mirara esta historia de lejos, la narración le devuelve una pregunta que no admite indiferencia. Cuando el poder se confunde con virtud y la corrección olvida la compasión, ¿qué harías tú? ¿Perdonarías? ¿Confrontarías? ¿Te irías o te quedarías para ayudar a ordenar la casa? Clara eligió quedarse, no por terquedad,
sino por fidelidad a la voz que, desde el comienzo, la sostuvo. Dios mira el corazón. El resto fue y sigue siendo obra lenta de todos. Comenta justicia o abuso. Quiero saber tu opinión.